Hola, hola, ¿qué tal amigos? Mi nombre es Emilio Acosta, soy miembro de Venezuela Provincial y en este podcast tendremos el placer de charlar con un amigo de la casa. Se trata nada más y nada menos que de Efraín Jorge Acevedo, quien es licenciado en Derecho de la Universidad Santa María en Caracas, Venezuela, e investigador histórico, colaborador de varios medios de comunicación como lo son Correo de Lara, Reencontrarte, Decíamos Ayer o la Casa Venezuela Provincial, entre otros. Y el día de hoy estaremos charlando sobre Juan Bautista Arismendi, el sicario de Simón Bolívar, aprovechando que el día de ayer, 22 de junio, pues se conmemoró un año más de la muerte de Juan Bautista Arismendi, uno de los caudillos más sanguinarios de la guerra secesionista en Venezuela. Repasaremos su vida y los hechos más sangrientos y deplorables de este militar republicano bajo las órdenes de Simón Bolívar. Así que sin más, bienvenido una vez más a tu casa, Efraín, a Venezuela Provincial. Hola, hola, ¿cómo estás, Emilio? Es un placer estar aquí en Venezuela Provincial, es un placer de nuevo estar aquí interactuando con todo el público, ¿no? Y como tú dices, en un tema como, bueno, como todos los temas que se traen a esta casa, a esta tertulia, un tema muy interesante, ¿no? Que es el tema de este personaje que, bueno, que ha sido opacado por la leyenda romántica, ¿no? Entonces, por eso en la historiografía oficial venezolana no se le conoce o no se le ha dado a conocer como se debería, porque como decimos, se ha tapado detrás de la leyenda, ¿no? Y si quieres, bueno, sin más podemos pasar a comenzar a relatar la biografía del personaje, ¿no? Juan Sí, claro, Bautista Arismendi. sí, como te iba a decir, háblanos un poco de los orígenes de Juan Bautista Arismendi. Nació en 1770 en Margarita, bajo el seno de una familia de origen vasco, ¿no es así? Sí, bueno, nació en la localidad de la Asunción, ¿no? En la Asunción, en la isla de Margarita, ¿no? El 15 de marzo de 1775, ¿no? Y claro, como dice, su ascendencia es vasca, ¿no? De hecho, su tatarabuelo, Juan de Arismendi, era nativo o oriundo de la localidad de Iun, ¿no? Iun en la provincia de Guipúzcoa, ¿no? En el País Vasco español, ¿no? Entonces, el padre de él era, el padre de la Arismendi, el que estamos hablando hoy, de Juan Bautista, su padre era Miguel Arismendi Marcano, ¿no? Capitán de milicias y que ocupó otros cargos importantes en Margarita, como por ejemplo alguacil mayor, ¿no? Bueno, hay que decir que Arismendi, Juan Bautista, comienza su carrera militar a temprana edad, ¿no? En el año 1790, ¿no? Cuando con 15 años de edad se incorpora como cadete a un batallón de milicias de la isla de Margarita, ¿no? Y bueno, 10 años después, para el 2 de julio del año 1800, recibió el despacho de capitán, ¿no? Bueno, en 1804 contrajo matrimonio por primera vez, ¿no? Con María del Rosario y Alan. Entonces, bueno, tenemos que este señor, bueno, un caso llamativo de Arismendi es que pues, posiblemente sea uno de los militares que después fueron independentistas, de los que tuvo una carrera militar más larga, ¿no? Más dilatada en el ejército español antes de la independencia, porque como decimos, comienza en 1790 con 15 años de edad como cadete de milicia y bueno, en 1800, como dijimos, ¿no? Se le asciende a capitán, pero a lo que vamos es que para el año 1810, cuando comienza el proceso secesionista o independentista, cuando comienza la guerra en Venezuela en el año 1810, ya Arismendi tenía 20 años de carrera militar, ¿no? O sea, tuvo nada menos que 20 años de carrera militar antes de la independencia, ¿no? Como militar español, ¿no? De las armas españolas, ¿no? Entonces, bueno, claro, luego esos 20 años de servicio a la monarquía hispánica, obviamente los desechó a, al traicionar a la corona, ¿no? O al sublevarse contra la corona, ¿no? En el año 1810, bueno, ya no hace falta repetirnos mucho porque siempre lo decimos en nuestros podcasts, Emilio, el tema de que comienza la guerra en Venezuela, ¿no? A raíz de los sucesos del 19 de abril de 1810 cuando se forma este gobierno de la Junta Suprema de Caracas, ¿no?
Bueno, y en el caso del feudo, ¿no? Del terruño de Aizmendi y la isla de Margarita, vemos que el 4 de mayo de 1810 se forma también una junta en la isla, ¿no? Una junta de gobierno provincial o regional, ¿no? Que se declara leal a la Junta Suprema de Caracas, ¿no? Y entonces esta junta de Margarita, ¿no? Esta junta de gobierno regional o provincial, ¿no? Al servicio del gobierno que después se proclamaría independentista. Esta junta, en este mismo año de 1810, asciende bueno, Aizmendi pasa a servir a las fuerzas de esta junta, ¿no? Y se le asciende al grado de coronel, ¿no? Vemos que para el año 1812, todo esto bajo la Primera República, ¿no? La Primera República Venezolana, en enero de 1812, Aizmendi forma parte de la expedición que zarpó de Cumaná, de la ciudad de Cumaná, en el oriente del país, ¿no? En territorio continental, zarpó de Cumaná hacia la provincia de Guayana, ¿no? Que era una de las muchas fuerzas que se incorporaron a la gran expedición comandada por los coroneles Francisco González Moreno y Francisco Javier de Solá, que era un ejército independentista enviado a combatir a la provincia de Guayana, ¿no? Que como siempre hemos recalcado, fue una de las provincias que se mantuvo leales a la corona española, ¿no? Una de las provincias realistas desde la primera hora, ¿no? Entonces mandan una fuerza independentista a tratar de someter y conquistar a la provincia de Guayana en enero de 1812 y en esa fuerza va Ismendi, ¿no? En lo que probablemente fue o seguramente fue su bautizo de fuego dentro de la guerra de secesión o de independencia. Pero sabemos que también ese mismo año de 1812 ya se produce la caída de la Primera República, ¿no? Unos pocos meses después de la expedición a Guayana, en julio de 1812, Francisco de Miranda capitula, ¿no? Poniendo fin a la Primera República al rendirse ante Domingo de Monteverde, ¿no? Que era el comandante de las fuerzas realistas en Venezuela, ¿no? Entonces Monteverde envía, después de la capitulación, ¿no? Y de retomar el control de toda la Capitanía General de Venezuela, envía a Margarita como gobernador a Pascual Martínez, ¿no? Entonces, este gobernador de la isla, gobernador realista entonces, por supuesto, eh, él, con el paso de los meses, él es alertado de un supuesto plan para alzarse contra el nuevo gobierno realista en la isla, ¿no? Un plan para hacer un alzamiento en Nochebuena del diciembre de 1812, ¿no? Y por eso ordena arrestar a una gran cantidad de independentistas o republicanos, entre los que se encuentra Ismendi. Son más de 70 arrestos, ¿no? Que se producen en diciembre de 1812, ¿no? Entonces vemos que Arizmendi cae prisionero algunos meses, pero en 1813 recupera su libertad, ¿no? Más o menos, y en esta época también se produce la muerte de su primera esposa, ¿no? Casualmente. Y luego aquí tenemos otro hito en su trayectoria, que es el 12 de junio de 1813, el dirigente independentista o republicano margariteño de la isla de Margarita, José Rafael de Guevara, encabeza una revuelta que termina en una batalla campal con los realistas, ¿no? Y que se salda con una victoria independentista, ¿no? O secesionista, que fuerza al gobernador Pascual Martínez a capitular, ¿no? Entonces el gobernador realista que se ha rendido, que ha capitulado ante esta revuelta independentista, termina encerrado en el calabozo del castillo de San Carlos de Borromeo, ¿no? Y entonces Aizmendi es proclamado por los independentistas triunfantes, es proclamado gobernador de la isla, ¿no? Esto ocurre, como decimos, en junio de 1813, ¿no? Y el exgobernador realista Martínez y sus colaboradores fueron fusilados, ¿no? Fueron ejecutados por órdenes de Aizmendi y de ya posicionado, ¿no? Como nuevo gobernador por los secesionistas de la isla, ¿no? Esto ocurre en junio de 1813, recordando que para ese momento ya había comenzado la Segunda República, ¿no? Porque en enero
de 1813 se había producido la invasión del oriente de Venezuela por el grupo que comandaba Santiago Maíño, que vino desde la isla de Trinidad, y en abril o mayo se había producido la invasión de Venezuela por el occidente por Simón Bolívar, ¿no? Con la campaña admirable. Entonces, en ese momento, bueno, y casualmente ese mes de junio de 1813, Bolívar proclamaría el decreto de guerra a muerte, ¿no? Entonces, estábamos en pleno surgimiento, levantamiento de la Segunda República, tanto en el oriente como en el occidente del país, ¿no? Y entonces, cuando se produce esta rebelión en Margarita, que hace que los independentistas recuperen el control de la isla y proclamen a Aizmendi gobernador, ¿no? Los primeros, bueno, luego pasan unos meses y en los primeros días de noviembre de 1813, Aizmendi se va de Margarita, deja a otro independentista encargado del gobierno de la isla y se marcha a Caracas, ¿no? A la capital que estaba ocupada en ese momento por Bolívar. Bolívar, que se había proclamado jefe supremo y dictador de la República Venezolana unos meses antes, en agosto de 1813. Entonces, Aizmendi llega a Caracas, donde, como decimos, está gobernando Bolívar como dictador de la República, y entonces Bolívar lo acoge a su servicio, ¿no? A Aizmendi, ¿no? Y le da orden de marchar a Barlovento, ¿no? Con una columna a reforzar las acciones del teniente coronel Francisco Bolívar Aistiguieta, ¿no? Quien había sido enviado en septiembre de ese año a copear con algunas unidades de las tropas de Oriente, ¿no? Porque, bueno, aquí hay que recordar, ¿no? Muy brevemente, que la situación de la Segunda República era particular, ¿no? Para el bando independentista, porque en realidad eran como dos repúblicas, ¿no? La República de Oriente, ¿no? Donde Santiago Maíño era dictador también y tenía su propio ejército, y la República en Occidente, donde el dictador era Bolívar con su propio ejército, el ejército de Occidente, ¿no? Pero claro, en la lucha contra los realistas, los dos dictadores republicanos, Maíño y Bolívar, copeaban, ¿no? Y entonces, y sus respectivos ejércitos, ¿no? El ejército de Oriente y el ejército de Occidente, ¿no? Y en este caso había algunas unidades del ejército independentista de Oriente, de Maíño, que copeaban con las unidades que había enviado, las columnas que había enviado Bolívar, entre ellas la columna de Aizmendi. Había una cooperación entre ambos para combatir a las partidas realistas, las partidas guerrilleras realistas que operaban en los pueblos de Panaquíe, Mampoal, Río Chico y otros de la misma zona de Barlovento, ¿no? Bueno, entonces ahí Aizmendi cumple su servicio reprimiendo a esas partidas realistas junto con los otros jefes destacados en la zona, y luego regresa a Caracas, ¿no? Después de haber conseguido disipar la facción y haber presuntamente pacificado Barlovento, ¿no? Entonces regresa a Caracas. A comienzos de 1814, Bolívar le impone la condecoración de la Orden de los Libertadores de Venezuela, que para el que no sepa era la máxima condecoración militar del bando independentista, ¿no? Y al mismo tiempo Bolívar lo nombra gobernador militar interino de Caracas, ¿no? Porque el gobernador militar titular, ¿no? De Caracas era José Félix Rivas, ¿no? El general José Félix Rivas, que hay que recordar que era tío político de Bolívar, porque estaba casado con una tía de Simón Bolívar, ¿no? Bueno, el gobernador titular era Rivas, pero Bolívar lo nombra gobernador interino porque Rivas estaba en campaña, ¿no? Había sido enviado a combatir contra las fuerzas de Boves, y entonces había tenido que dejar sus funciones temporalmente de gobernador militar de Caracas, y por eso Bolívar lo nombra a Aizmendi gobernador militar temporal, ¿no? O interino de Caracas, ¿no? Y precisamente es en este cargo donde se va a producir los mayores crímenes de Aizmendi, ¿no? Donde se va a convertir en brazo ejecutor de Bolívar para la guerra a muerte, ¿no? En la mayor masacre cometida en el marco de esta campaña genocida de la guerra a muerte en Caracas y La Guaira, ¿no? Y de la cual, por supuesto, tú tienes un valioso estudio, ¿no? Que has ido cubriendo a lo largo del tiempo con todo tipo de fuentes documentales y fuentes primarias, ¿no? Y entonces por eso me gustaría que seas tú el que narra esta parte de las masacres que ejecutó Aizmendi por órdenes de Bolívar en Caracas, además, por supuesto,
complementar si tienes más información sobre este periodo que he narrado hasta ahora. Sí, por supuesto, Efraín. O sea, los crímenes de Arismendi comienzan desde mucho antes de la Guerra a Muerte. El mismo Pablo Victoria señala que cuando se autonombró gobernador de la isla de Margarita, allí comenzaron sus crímenes. Asesinó a un grupo de españoles, entre ellos una mujer que habían gritado vivas al rey de España, y mandó a colocar sus cabezas en los postes. También después fue remitido a La Guaira, encarcelado y procesado por esos crímenes y castigado con una flagelación. Bueno, los excesos del gobernador Martínez hicieron que la audiencia de Caracas pues lo pusieran en libertad a Arismendi. Y Arismendi pues juró venganza contra Martínez y los malditos españoles, como él bien se refería. Y como tú señalaste antes, pues en junio de 1813 Arismendi se subleva en Margarita cuando ya estaba gobernando Pascual Martínez como gobernador realista y toma prisioneros a varios realistas de la isla, incluyendo al gobernador, y asesinó a 29 prisioneros, incluyendo al gobernador realista Martínez, ¿no? O sea, que aquí vemos que ya antes de la guerra a muerte, pues estaba llevando consigo bastante masacres. Y bueno, en noviembre de 1813, como tú bien señalaste, llegó a Caracas y recibió órdenes de Simón Bolívar de marchar a Barlovento con una columna para reprimir la insurrección de esclavos en nombre del rey Fernando VII que se estaba sucediendo en aquella región, y también para reforzar, como tú bien señalaste, al teniente coronel Francisco Bolívar Aristilleta, ¿no? Quien fue enviado en septiembre a cooperar con las tropas republicanas contra los realistas que operaban en los pueblos de Panaquire, Mamporá, Río Chica, etcétera, ¿no? Y cita en sus memorias el arzobispo de Caracas, Narciso Colli Prat, que en Río Chico, Arismendi, abrimos comillas, cazaba a los infieles esclavos en los montes como fieras, cerramos comillas, ¿no? Cita también el historiador Carmelo Paiva en su obra Mamporal, Retazo de del Recuerdo, lo siguiente, abrimos comillas. Por disposición del entonces comandante Juan Bautista Arismendi, todas las casas del pueblo de Mamporal, incluyendo la iglesia parroquial, son devoradas por el fuego intencional. O sea, aquí vemos que manda a incendiar el pueblo, ¿eh? Y bueno, seguimos citando. Precisamente el párroco titular, don Juan Pedro Velázquez, ratifica al arzobispo por escrito fechado en Río Chico el 18 de mayo de 1814, la información enviada en el mes de diciembre donde participa, abrimos comillas, la quema que ejecutó el general Arismendi del pueblo, iglesia del Mamporal, y que quedaba sirviendo interino del pueblo de Tacarigua. También informa que el comandante general de Barlovento le ha obligado a ocurrir con urgencia a esta otra parroquia. Fue recibida en el arzobispado a finales de junio y contestada el 3 de julio diciéndole que la señalada del mes de diciembre no había llegado a este despacho. Resulta interesante en el informe que desde Tacarigua, el 16 de octubre de 1814, envía al arzobispado donde dice textualmente, el prevístero don Juan Pedro Velázquez, cura de Mamporal, cuyo pueblo mandó a quemar el gobierno abolido el comandante Arismendi, por haber seguido todos mis feligreses la causa de nuestro rey. Participo a vuestra señoría que estos feligreses hallándose ahora sin pueblo se han avecindado en el de Tacarigua, que está bien inmediato. Yo estoy sirviendo interino en el curato de Tacarigua desde el 5 de octubre de 1812. Dicho todos mis feligreses se han avecindado en este pueblo de Tacarigua, a causa de que el citado de Mamporal, la iglesia y todas las habitaciones fueron quemadas por dicho Arismendi, excepto los cortos repartimientos que hay en él, y las alhajas e imágenes de dicha iglesia, que con el tiempo procuré sacar y asegurar pasándolas a la iglesia de Tacarigua. Todo esto, documentación que te estamos citando, que está citando este historiador, está en el archivo arquidiocesano de Caracas, así que aquí no nos estamos inventando nada, cerramos comillas, ¿no? Y bueno, para 1814, pues como tú bien has señalado anteriormente, Efraín, pues Arismendi cumple la orden de Bolívar de ejecutar a los prisioneros españoles de La Guaira, y aquí estamos hablando de plena guerra a muerte, ¿no? Y bueno, Arismendi da parte a Bolívar de asesinar personalmente a 418. Así, abrimos comillas, las mismas palabras de Arismendi que escribe en carta a Simón Bolívar. Ayer tarde fueron decapitados 150 hombres de los españoles y canarios encerrados en las bóvedas de este puerto. Cerramos comillas.
Luego cita, abrimos comillas. Ayer tarde fueron decapitados 247 españoles y canarios y solo quedan en el hospital 21 enfermos. Cerramos comillas, ¿no? Que esos enfermos, hay que decirlo, fueron ejecutados al día siguiente, señala, abrimos comillas. Se han decapitado los españoles y canarios que estaban enfermos en el hospital. Último resto de los comprendidos a la orden de su excelencia. Cerramos comillas aquí, ¿no? Fin de la cita. Y bueno, de los hechos más polémicos de la guerra a muerte hay muchísimos más, pero bueno, continúa tú con lo que viene de la vida de Arismendi, Efraín. Ah, bueno, sí, entonces, claro, como tú dices, es importante que lo señalara, ¿no? Porque, bueno, a Ismendi se le recuerda en este aspecto sanguinario fundamentalmente por la gran masacre que has mencionado en sus propias palabras de él, ¿no? Y de otras, la gran masacre que cometió en Caracas y La Guaira por órdenes de Bolívar como gobernador militar interino de Caracas, pero como tú has mencionado, no fue la única, no fue el único hecho polémico sangriento, ¿no? Sino que venía antecedido por otros menos conocidos, ¿no? Pero claro, esta masacre opaca todo lo demás, ¿no? Pero ocurre que, bueno, nada más terminar esa masacre, ¿no? Nada más terminar de dedicarse a masacrar a prisioneros civiles, ¿no? Y a enfermos hospitalizados. Acontece que, bueno, eh, José Tomás Boves había enviado a uno de sus lugartenientes, ¿no? Al Francisco Rosete, ¿no? Lo había enviado con una columna a atacar, a intentar llegar a Caracas, ¿no? A través de los valles del Tuy, ¿no? Entonces, bueno, entonces Rosete había llegado hasta la localidad de Ocumare del Tuy, ¿no? Y bueno, entonces Aizmendi, en su condición de segundo, ¿no? De la gobernación militar de Caracas, ¿no? Como gobernador militar interino, tuvo que organizar una fuerza para ir a Ocumare a intentar frenar a Rosete, ¿no? Que Rosete avanzaba con una columna, una fuerza formada fundamentalmente o mayoritariamente por esclavos negros que se habían sublevado para unirse a la causa realista, ¿no? Y sumarse a las fuerzas del ejército realista de Barlovento de Boves, ¿no? En la conocida Legión Infernal. Entonces Aizmendi lo que consiguió fue armar una fuerza de 800 hombres, se dice que en su mayoría estudiantes sin experiencia, ¿no? Y marcha a toda prisa a la localidad de Ocumare, ¿no? Pero acontece que entonces esto ocurre el 11 de marzo de 1814. Llega al pueblo y ataca, ¿no? Arismendi ataca, intenta asaltar el pueblo, pero sin orden, ¿no? Y rápidamente él y sus fuerzas son sobrepasados por los numerosos esclavos que comandaba Rosete, ¿no? Quienes luchaban, los hombres de Rosete, los antiguos esclavos, luchaban principalmente con lanzas, ¿no? Pero con mucho vigor, ¿no? Entonces Arismendi y sus hombres se ven sobrepasados, ¿no? Y rápidamente rompieron filas y fueron masacrados, ¿no? Y solamente se salvó a Ismendi con algunos oficiales gracias a sus buenos caballos, ¿no? A sus buenos caballos con los que huyeron, ¿no? Entonces se perdieron las armas, las ropas y los equipos, ¿no? Entonces, claro, alguien con cierta maldad podría hacer la comparación, ¿no? De que poquito antes era muy efectivo masacrando gente desarmada, indefensa, ¿no? Prisionera, ¿no? Pero cuando le tocó pocos días después afrontar una verdadera batalla con un ejército enemigo, salió totalmente aplastado, ¿no? Y apenas lo consiguió ponerse a salvo y perdió a la mayoría de sus hombres, ¿no? Claro, esta derrota que él sufrió en Ocumare hubiera sido desastrosa o sea, hubiera sido muy decisiva para el bando independentista si no fuera porque poco enseguida, ¿no? Pocos días después, José Félix Rivas consiguió llegar a Ocumare con otra fuerza independentista y Rivas sí consiguió frenar y derrotar a Rosete, ¿no? O sea, consiguió remediar las consecuencias del desastre que había sufrido Arismendi, ¿no? Bueno, entonces precisamente al reasumir Rivas su cargo en Caracas, ¿no? Como gobernador, Arismendi retornó a Margarita, ¿no? En abril de 1814, ¿no? Y bueno, sabemos que eso ya
el resto de 1814 fueron los últimos meses de la Segunda República, ¿no? Ante el avance indetenible de Boves y su fuerza, ¿no? Bueno, como hecho destacable de este año a nivel personal, adelantándonos un poco a algo que tú y yo vamos a mencionar mucho más adelante, el 4 de diciembre de ese año de 1814 fue cuando se casó por segunda vez con Luisa Cáceres de Aizmendi, ¿no? Bueno, pero mientras tanto, como decimos, la Segunda República se termina de derrumbar en este año de 1814 y ya para finales de año o comienzos del siguiente año de 1815, prácticamente todo el territorio continental de Venezuela, ¿no? Todo el territorio de tierra firme había quedado en manos realistas gracias a la acción de Boves, que perdió la vida en la batalla de Uica, y de su lugarteniente Morales, ¿no? Francisco Tomás Morales, ¿no? Entonces, hasta que llega a este punto, a comienzos de 1815, que lo único que queda en manos de los independentistas es la isla de Margarita, ¿no? Que la isla de Margarita constituía menos del 0,01% del territorio venezolano de aquella época, ¿no? Entonces, era lo único que le quedaba a los secesionistas o republicanos, la pequeña isla de Margarita. Y entonces, claro, los independentistas atrincherados en la isla deciden el 8 de enero de 1815 formar una nueva junta de gobierno, ¿no? Un nuevo gobierno provisional de la isla, con un triunvirato formado por Juan Miguel Láez, Juan Antonio Silva y Gaspar Marcano, ¿no? Que ejercerían la autoridad política, pero la autoridad militar se la confían al coronel Aizmendi, ¿no? Que lo nombran comandante general de todas las fuerzas de mar y tierra independentistas que quedan en la isla de Margarita, ¿no? Y entonces, claro, Aizmendi, como máximo jefe militar entonces de la isla, empieza a prepararse para una posible ofensiva de Francisco Tomás Morales, ¿no? El lugarteniente de Boves, que había quedado temporalmente a cargo de las fuerzas en territorio continental, ¿no? En tierra firme, ¿no? Así que reorganizó la fuerza para prepararse para el asalto de Morales, pero no hizo falta, ¿no? Porque ahí fue donde llegó a la isla a comienzos de 1815, entre marzo y abril, llega la expedición de Pablo Morillo, ¿no? Que aquí es donde tú tienes mucho que contar al respecto, ¿no? Sí, llega la expedición de los Reales Ejércitos de Tierra Firme, ¿no? Comandada por Pablo Morillo, más de 10.000 hombres que salían de la península y que, hay que decirlo, esos 10.000 hombres no solo vinieron para Venezuela, también se dividieron en la Nueva Granada, otros fueron al Perú y otros a Panamá, ¿no? Pero bueno, y aquí están llegando y arriban a la isla, es el primer punto que tocan de tierra americana. Y aquí sucede, Fray, uno de los hechos más polémicos de la historia venezolana y que es oculta, que es cuando captura Pablo Morillo a Juan Bautista Arizmendi, conmutándole la pena de muerte. Y hay que recordar, Efraín, que esto sucede a que él seguía órdenes directas de Fernando VII, porque Fernando VII había ordenado lograr pacificar aplicando el perdón, ¿no? O formas suaves, para llamarlo de alguna otra manera. Y hay una documentación muy importante sobre este caso que lo cita el oficial realista Rafael Sevilla en sus memorias de un oficial del ejército español, Campañas contra Bolívar y los separatistas de América, ¿no? Así se llama la obra de las memorias de este oficial, que fue publicado en 1859. Y vamos a citarlo porque es muy interesante lo que dice. Abrimos comillas. Ya instalado Morillo en la ciudad de la Asunción, capital de la isla, cita a unas 2 leguas de la playa, se le presentó el sanguinario Arismendi. El hipócrita lo primero que hizo fue caer de rodillas delante del general, derramando lágrimas de arrepentimiento. Señor, le dijo entre sollozos, soy hijo pródigo, que vuelve temblando a tocar a la puerta del hogar paterno. Yo he sido un malvado, lo confieso, pero prometo a vuestra excelencia que si me concede la vida que le imploro, la dedicaré entera en lo que adelante del servicio de España, mi amada madre patria, con la cual he sido hasta ahora tan ingrato como adicto y fiel, le he de ser en lo que me resta de existencia. Perdón, mi general, perdón. Levántese usted, contestó Morillo, que el rey tiene el corazón más generoso que sus enemigos. En los ojos del brigadier Morales, se está hablando de Tomás Morales, que estaba presente, brilló un relámpago de ira mal comprimido por los deberes que impone la disciplina. Mi general, no haga usted semejante
le está engañando a usted miserablemente. Con esta misma lengua con la que ahora pide perdón, ha mandado el miserable a quemar vivos a 500 pacíficos comerciantes españoles, vecinos que eran de Caracas y La Guaira. Los que consiguieron escapar de la hoguera fueron asesinados a lanzazos, yendo de este general. No importa, contestó el general, con todo eso le perdono, así quedará más obligado y comprenderá cuán sincero y grande tiene que ser su arrepentimiento, para que iguale a mi generosidad. Mi general, dijo Morales a Morillo, desde ahora le predigo que fracasará usted en su expedición. Cerramos comillas. Y Morales no se equivocó prácticamente, ¿eh? Porque hay que decirlo, Efraín, al partir Morillo a la Nueva Granada, Arismendi escapa y asesina a 200 hombres de la guarnición de la plaza que estaban en Margarita. Y luego Morillo se arrepentirá en sus memorias, si quieres te lo cito, abrimos comillas. Ujú. Todos podían salvarse, hasta el mismo Arismendi, este cruel y feroz Arismendi, quien sucio de todos los crímenes y siempre ha habido de sangre española, un año antes había condenado a muerte a 800 prisioneros con la mayor barbarie. Sabía que en La Guaira había obligado a 500 españoles a transportar bosques de las montañas y que bajo sus órdenes todos estos desgraciados habían sido quemados en la hoguera, preparadas por sus propias manos. Cerramos comillas. Esto es Pablo Morillo sobre el perdón al insurgente Juan Bautista Arismendi y los crímenes que éste había cometido. La fuente es las memorias de Pablo Morillo, conde de Cartagena, marqués de la Puerta, relacionadas con los principales sucesos de las campañas en América de 1815 a 1821, ¿no? Y bueno, hay que decirlo, Arimendi, como dije, se subleva y tras la rendición, pues pasó a cuchillo a estos 200 hombres. Así que bueno, no sé si quieres agregar algo más, Sí, Efraín. sí, bueno, es que claro, evidentemente fue un grave error perdonar a Ismendi, ¿no? Porque claro, a Ismendi ve llegar la expedición de Moillo, ¿no? Y entonces, claro, él sabía que no tenía nada que hacer porque con las pocas fuerzas que tenía en la isla no iba a poder resistir una expedición tan grande, ¿no? Y entonces por eso es que inmediatamente se rinde, capitula y como tú has narrado, incluso, bueno, lo que le queda es implorarle perdón a Moillo y lamentablemente Moillo comete el error, bueno, por lo que tú has explicado de perdonarle, ¿no? Entonces se le acepta la capitulación y se le perdona, ¿no? Al mismo tiempo se le da una especie de indulto o amnistía, ¿no? Y se le deja tranquilo. Entonces, claro, eso fue un grave error porque en los meses siguientes Arismendi fue urdiendo, ¿no? Planeando la manera de sublevarse, ¿no? Y recuperar el control de la isla, de su feudo. Y efectivamente eso ocurre del 15 al 16 de noviembre de 1815, ¿no? En los sucesos que pasarían a llamarse después como la batalla de Juan Griego, ¿no? O la primera batalla de Juan Griego, porque hubo dos. Entonces, que Arismendi, al frente de un grupo de 30 hombres, en principio, marchó desde el Valle de San Juan con estos 30 hombres, se dice que 3 fusiles y 120 cartuchos, marcha hacia el puerto de Juan Griego, pero luego logra reunir, se dice, una fuerza de hasta 1.500 hombres, ¿no? Armados con machetes y asadones y todo esto, y entonces cae por sorpresa, ¿no? Beneficiándose del factor sorpresa, cae sobre la guarnición española en Juan Griego, ¿no? Y bueno, inmediatamente con este ataque sorpresa y con una gran superioridad de fuerzas a su favor, aunque estuvieran mal armados, consigue rendir a la guarnición y como tú has dicho, los pasa a cuchillo a todos a los 200 hombres que estaban ahí en Juan Griego al mando del gobernador realista Joaquín Urreistieta, ¿no? Entonces masacra a toda la guarnición y entonces, claro, esto es lo que va a provocar después la rabia, ¿no? La ira de Moillo que va a descargar en su campaña pacificadora de Nueva Granada, ¿no? Pero mientras tanto, eso sea Arismendi con esta masacre, donde él no tuvo la compasión que tuvieron con él, ¿no? Inicia entonces la reconquista independentista de Margarita, ¿no? Que no sea fácil tampoco porque se extenderán durante meses o bastante tiempo de combate donde los realistas iban a conseguir todavía retener una parte de la isla, ¿no? Pero entonces al año siguiente, en 1816, Bolívar viene desde Haití, ¿no? Con la famosa expedición de los Cayos, viene con esa fuerza expedicionaria en una flota de barcos
a invadir Venezuela, a iniciar la Tercera República, y entonces desembarca en Margarita el 3 de mayo de 1816. Por supuesto, es recibido por Arismendi, que gracias a su sublevación ya ha conseguido controlar una gran parte de la isla, ¿no? Y entonces le permite brindar a Bolívar una cabeza de puente para iniciar la reconquista de Venezuela, ¿no? Y entonces en esta oportunidad Arismendi recibe el ascenso por Bolívar, el despacho de general, ¿no? De general en jefe el 7 de mayo, ¿no? Luego, el 9 de enero de 1817, acompaña a Bolívar en tierra firme, ¿no? En territorio continental, en el oriente del país. Acompaña a Bolívar en el combate de Claines y Unai, ¿no? El cual fue favorable a los realistas, ¿no? Que Sí. ganaron los realistas. Que por cierto, ahí se salva de milagro, hay que decirlo así, ¿eh? Porque se encontraba en Clarines el coronel realista Francisco Jiménez y sus efectivos estaban trincherados en las líneas del río Unare, y dentro de las tropas de Su Majestad el Rey se encontraban los tenientes coroneles de las milicias realistas, los caciques Charuán y Benito Guaita, o sea, caciques de Caigua, San Miguel y Clarines, o sea, indígenas, Ujú. hay que decirlo así, ¿no? Y bueno, el cacique de Clarines, José María Charuán, marcha por el bosque y logra atacar sorpresivamente la retaguardia republicana con 40 de sus indios jinetes, ¿no? Y de 600 hombres que estaban en las fuerzas insurgentes comandadas por Bolívar y Arismendi, solamente sobrevivieron 4 o 5 oficiales, incluyendo a Bolívar y Arismendi, que tuvieron que huir de la batalla en una canoa. Y hay que decirlo que todo esto lo cita el escritor venezolano José Domingo Díaz, que lo narra en el episodio de su obra Recuerdos sobre la rebelión de Caracas de 1829. Ah, sí, bueno, es que fue una importante derrota para el bando independentista, ¿no? Pero bueno, después de esos acontecimientos, claro, sabemos que pasa el tiempo en el año 1819 ya Bolívar, después de la campaña sobre Nueva Granada, ¿no? Con la cual consiguió conquistar la mayor parte de Nueva Granada, Bolívar crea la República de Colombia, ¿no? La que actualmente llamamos en la historiografía la Gran Colombia, ¿no? La que estaba formada por Venezuela, Nueva Granada, lo que serían las actuales Venezuela, Colombia, Ecuador y Panamá, ¿no? Entonces, Bolívar funda, bueno, sobre el territorio que controlaba para ese momento, claro, funda la República de Colombia. Y bueno, entre el 14 de septiembre y mediados de diciembre de 1819, Arismendi ejerció interinamente la vicepresidencia de la República de Colombia o de la Gran Colombia por la renuncia del titular, ¿no? Francisco Antonio Sea, aunque rápidamente, claro, fue un interinato muy breve porque fue sustituido por Juan Germán Rocio, ¿no? Luego, el 22 de diciembre de 1819, Bolívar lo nombra comandante del Ejército de Oriente, ¿no? Con jurisdicción sobre las provincias de Barcelona, Cumaná, Margarita y la parte oriental de la provincia de Caracas, ¿no? Pero luego su comando fue efímero porque el 20 de enero de 1820 Bolívar designó para el cargo al general de división José Francisco Bermúdez, ¿no? Y entonces, que seguía después, bueno, y al hacer este nombramiento, Arismendi se retiró de nuevo a Margarita, ¿no? A su feudo a la isla de Margarita, ¿no? Pero luego, a mediados de ese año, fue incluido por Bolívar en el plan de operaciones para lo que seguía la campaña de Carabobo, ¿no? Entonces, Arismendi se incorpora a la fuerza de Bermúdez, se incorpora con 400 hombres a Bermúdez en la localidad, en el pueblo de Cuyiepe, ¿no? Y entonces participa con Bermúdez en las maniobras de distracción sobre Caracas, ¿no? De las que hemos hablado en otros podcasts, ¿no? Para distraer al ejército realista al grueso durante la campaña que desembocaría en la batalla de Carabobo, ¿no? Luego de esto, ya Ismendi, bueno, sabemos que la parte gruesa de la guerra concluye en 1821, precisamente con la batalla de Carabobo, y concluye del todo con la caída de Puerto Cabello en 1823, ¿no? Luego lo que quedarían serían partidas guerrilleras como las de Cisneros, ¿no? Pero bueno, pero a todas estas, entonces, claro, ya la guerra está tocando a su fin, o toca a su fin, y Arismendi se retira, ¿no? Se retira en un principio de la actividad militar y todo esto pública,
pero en 1828, ya en situación de retiro, Arismendi vuelve, ¿no?, al servicio cuando el general en jefe José Antonio Páez lo nombra segundo comandante del ejército en Venezuela, ¿no? Del ejército acantonado en Venezuela. Todavía seguía existiendo la Gran Colombia o Colombia la Grande. Y bueno, y entonces Páez lo hace volver al servicio y bueno, incluso Arismendi se dedica a preparar un reglamento de policía, ¿no? Luego, en 1830, ya sabemos, se produce la separación o independencia de Venezuela de Colombia, ¿no? De la Gran Colombia, en este año de 1830, y en ese proceso político de secesión de Venezuela, de la Gran Colombia, participa Arismendi, ¿no? Del lado, por supuesto, de la secesión, del lado de Páez, ¿no? Bueno, luego pasan unos años y en enero de 1835, Arismendi así es elegido senador principal, ¿no?, por la provincia de Margarita en el Congreso de Venezuela, ¿no? En el Congreso de la República de Venezuela, ¿no? Y en agosto de ese año, durante la crisis ocasionada por la revolución de las reformas, ¿no?, contra el gobierno constitucional del doctor José María Vargas, Arismendi se pone de parte del gobierno del doctor Vargas, ¿no? Y bajo el mando de Páez, ¿no? En lucha contra los revolucionarios reformistas, ¿no? Luego, en marzo de 1839, vuelve de nuevo al Senado de Venezuela, al Senado de la República como senador por la provincia de Margarita, pero poco tiempo, bueno, unos 2 años después, ya el 22 de junio de 1841 se produce su muerte en la capital de Venezuela, en Caracas, ¿no? Como tú habías recordado bien al comienzo de este podcast, ¿no?, que se cumplió el 22 de junio, ayer el aniversario de su deceso, ¿no? El 22 de junio de 1841, con 66 años de edad aproximadamente. Bueno, y ahora aquí ya para cerrar, yo creo que es pertinente, pues, ya que hemos abordado toda la parte realmente importante o trascendente de la biografía del personaje, de su etapa sanguinaria, de su etapa militar, referirnos un poco a lo que es la causa de la leyenda romántica, que quizás es por la que es más conocido Arismendi entre los venezolanos, ¿no? Que es el tema de toda esta leyenda que hay con su segunda mujer, su segunda esposa, Luisa Cáceres de Arismendi. Entonces, ahí me gustaría darte paso a ti, porque yo sé que tú tienes investigado el tema, entonces después yo quise hacer unos pequeños apuntes, pero de entrada me gustaría que tú abordaras un poco de este culebrón, entre comillas, ¿no? De esta leyenda romántica por la que es tan célebre la pareja Arismendi. Sí, bueno, hay que decir, Efraín, que en medio de estos acontecimientos pasa unos de los hechos más tergiversados por la historiografía oficial, que es el apresamiento de Luisa Cáceres, esposa del insurgente Juan Bautista Arismendi, ¿no? Y bueno, hay que recordar, Efraín, que la caraqueña Luisa Cáceres se casó con Arismendi cuando ella tenía apenas 14 años de edad. Le llevaba Mm, 25 años. Arismendi era viudo, contaba con 39 años y tres hijos que mm, tuvo con María de Rosario Irala, que anteriormente lo había citado, ¿no? Y bueno, recordemos, Efraín, que en 1815 cuando Morillo toma control de la isla de Margarita, captura a Arismendi y le perdona la vida. Y Morillo, bueno, parte a la Nueva Granada y Arismendi se levanta en armas, ordenan apresarlo y este se oculta y capturan a su esposa para hacer que se entregue, ¿no? Capturan a Luisa Cáceres. Y cita un legionario británico anónimo en su obra Relatos de un oficial inglés sobre la guerra a muerte que fue publicado en 1828. Él lo relata de una manera muy jocosa, ¿no? Aunque a lo mejor no es exactamente los hechos tal cual como él los cuenta, pero hay mucho de realidad, ¿no? En esa narración que él hace. Es más, es uno de los que está presente ahí en la isla de Margarita, ¿no? Según él cuenta en sus memorias y lo citamos. Esto, como bien dije, un legionario británico en su obra relata un oficial inglés sobre la guerra de la muerte.
Abrimos comillas. La señora Arismendi, mujer muy bella e interesante, encontrándose próxima a ser madre, fue capturada por una avanzada española mientras se bañaba por la noche, costumbre muy corriente entre las damas suramericanas, en el mar y llevada al campamento del pacificador. Al saberlo, el general Arismendi montó en vengativa cólera y aquella misma noche cayó sobre Morillo. La matanza fue terrible y al retirarse Arismendi llevaba 160 soldados prisioneros y un coronel. Este coronel había sido el más implacable enemigo de los nativos de Margarita y Arismendi deseaba de tiempo atrás apoderarse de él. Además, Morillo lo tenía en gran estima por sus servicios. Al ser informado el jefe español de lo ocurrido, envió con un muchacho nativo un mensaje al general patriota, proponiéndole canjear a la señora Arismendi por el coronel y los soldados españoles. Cuando Arismendi recibe el mensaje, ya los soldados españoles habían sido fusilados, pero aún vivía el coronel. Fin de la cita, ¿no? Hay que decirle, Efraín, el ofrecimiento es rechazado y Ujú, le dice al emisario esa frase tan famosa por la historiografía oficial venezolana, que es, diga al jefe español que sin patria no quiero esposa, ¿no? Es lo que le dice textualmente Arismendi, ¿no? Que es muy famosa esta frase. Y seguimos citando al legionario británico, abrimos comillas. Escrita esta carta y sellada, los hijos de Arismendi ejecutaron inmediatamente al coronel español en presencia del pequeño emisario, que corrió por su orden a dar la noticia a Morillo. Cerramos comillas. Fin de la cita, ¿no? Aunque Morillo estaba en la Nueva Granada, recordemos, los brigadieres Pardo y Moxó son los jefes realistas en Margarita en ese momento. Quizás en esto se haya confundido un poco el legionario mm, británico. Y bueno, ujú. a pesar de los asesinatos, Morillo, algo muy curioso, Efraín no ejecuta a Luisa Cáceres de Arismendi, más bien la encarcela y luego la trasladan a la península, otorgándole la categoría de confinada. Las mismas autoridades militares en la península le otorgan esa categoría de confinada y le asignan una pensión de 10 reales y le conmutan la muerte. Perdón, le conmutan la pena que tenía. Y, o sea, aquí estamos viendo como la diferencia, ¿no? Después de que Arismendi pasó a cuchillo a un montón de gente que tenía capturada, pues Morillo no manda a ejecutar a Luisa Cáceres de Arismendi. Más bien, después le dan la libertad y viajará a Estados Unidos, regresando en 1818 a Venezuela junto a su esposo, ¿no? Y bueno, sé que quieres agregar algo más de Luisa Cáceres Sí, Arismendi y luego yo pues hago algunas descripciones que hacen otras personas sobre Arismendi, sí, bueno, Juan Bautista. claro, claro, bueno, el tema tiene su relevancia, sobre todo a lo mejor para los espectadores que no son venezolanos, ¿no? Porque, para que lo entiendan, ¿no? Porque, claro, del tema se ha hecho mucho leyenda romántica, ¿no? Y se ha utilizado mucho en la mitología independentista, porque claro, Luisa Cáceres es puesta como una mártir, ¿no? Como una mártir de la causa republicano-independentista por los sufrimientos que padeció, ¿no? Entonces, claro, bueno, ella sí es tomada prisionera a finales de 1815. Hay quienes dicen que en septiembre, no, bueno, eso no. El caso, bueno, hay que recordar lo que mencionamos de que en noviembre de 1815 fue cuando Aizmendi comandó la sublevación con la que masacró a a la guarnición de Juan Griego y tomó gran parte de la isla, ¿no? Pero bueno, el caso es que Luisa Cáceres es tomada prisionera a finales de 1815 y, claro, es conducida al castillo donde la tienen prisionera y, claro, se encontraba en estado de, ciertamente, en los últimos meses de embarazo y por eso es que, claro, en la reclusión a comienzos de 1816 y en enero va a dar a luz y, por supuesto, el parto sale malogrado y pierde a la criatura, ¿no? Que entonces, claro, eso contribuye mucho al tema de presentarla como una mártir, ¿no? Como una víctima porque pierde el hijo que estaba esperando al dar a luz en el castillo prisionera. Bueno, antes de continuar, que por eso que siempre yo alabo tu capacidad de investigación en fuentes primarias y eso, porque
un dato que me ha dejado un poco sorprendido y que yo desconocía, para que vean que yo también aprendo en los podcasts. Yo no sabía esa parte de que había sido hecha prisionera bañándose. Esa parte a mí me sorprende un poco porque yo, no, yo lo desconocía, ¿no? Yo creía que la habían hecho prisionera en un domicilio o en otro sitio, pero esa versión no la Es lo que cuenta este legionario británico en sus oficial. memorias, ¿no? Claro. Sí, entonces, Ahora, saber si es cierto, ¿no? Pues no tenemos exacto. una máquina del tiempo, ¿no? Pero Pero bañándose, pero es uno de los que está ahí testigos, ¿no? Quizás sí es cierto. exacto, pero bañándose en la playa. Sí, en el mar, sí, claro. Sí, en el mar. Bueno, pues entonces, claro, el caso es que, bueno, entonces, claro, ella permanece prisionera, pues, permanece prisionera, entonces después primero en Margarita, ¿no? En algunas fortalezas o castillos, después la remiten a Caracas, ¿no? La envían prisionera a Caracas, en Caracas estuvo un tiempo prisionera en un convento, ¿no? O sea, la llevaron a un convento que por más que sea un sitio de reclusión mejor que obviamente que un castillo o un fortín. Entonces tuvo presa también en Caracas, en La Guaira, y después entonces como tú citas, a ella la remiten a la península, ¿no? A Cádiz la mandan en un barco, bueno, que se dice que la travesía fue accidentada porque según algunas versiones hubo corsarios que asaltaron el barco, se llevaron el equipaje, tuvieron que recalar en las Azores, todo esto, bueno, entonces finalmente llega a Cádiz en enero de 1817. Entonces, fíjate tú, si la tomaron prisionera a finales de 1815 y llega a Cádiz en enero de 1817, eso significa que estuvo poco más de un año prisionera, ¿no? O sea, que solamente Ujú. estuvo poco más de un año presa, lo que se dice realmente presa, poco más de un año. Claro, al llegar a Cádiz en enero de 1817, según algunas fuentes, claro, porque ella no venía condenada, ella venía en calidad de prisionera, sería para que la enjuiciaran en la península, pero el capitán general de Andalucía se dice que él mismo encontró arbitraria la detención de ella, ¿no? O sea, que eso es importante siempre recordarlo. Lo hemos citado en muchos podcasts que entre las propias autoridades realistas había conflictos porque había autoridades realistas que eran mucho más garantistas, ¿no? Que eran mucho más Ujú. escrupulosas en el tema de los derechos y las garantías de los presos, aunque fueran insurgentes o independentistas, y entonces criticaban lo que hacían otras autoridades, ¿no? Pero para que se vea que había un respeto, una preocupación de la institucionalidad monárquica hacia los derechos de los presos, sobre todo en la península. Entonces el capitán general de Andalucía se dice que protestó Sí, la perdona que te arbitraria. interrumpa. Y en Venezuela también, porque si hubiera sido José Tomás Bobo, yo creo que Luisa Cáceres no hubiera durado 2 segundos, ¿no? Exacto. Bueno, pero entonces el capitán general de Andalucía se dice que protestó, ¿no? Porque encontró arbitraria la decisión de las autoridades realistas de Venezuela de encarcelar a esta señora y mandarla hasta la península. Y entonces fue él el que le cambió la prisión por confinamiento, ¿no? O sea, confinamiento queda en qué régimen de confinamiento. Bueno, que la confió a una pareja y entonces esta pareja, creo que a un doctor y su señora, esta pareja la tenían alojada y, y se hacían cargos, se hacían responsables de ella y tenían la obligación de presentarla a ella una vez al mes ante un juez, ¿no? O sea, Ujú. digamos que sería equiparable a lo que ahora es una libertad condicional, ¿no? Cuando alguien está en libertad condicional que tiene que estar presentándose ante un juez una vez al mes, ¿no? Entonces la tenía que presentar una vez al mes ante el juez, la tenían, esta pareja tuvo que dar fianza para hacerse cargo de ella, ¿no? De que ella cumplía las condiciones del confinamiento. Y bueno, y lo que tú citas, que es importante que aparte el capitán general de Andalucía, aparte de todo esto, de que le cambió la prisión por un régimen más, mucho más generoso de confinamiento y tal, eh, equiparable a una libertad condicional, también le ordenó pagar esa pensión, ¿no? Que no es una pensión despreciable, es una pensión para que viviera dignamente y más o menos cómoda, ¿no? Que bueno, y lo que ocurre es que bueno, al año siguiente
en 1818 ella, en contacto con unos sujetos cercanos a la causa independentista que la ayudan, entonces ella evade el régimen de confinamiento, o sea, bueno, se escapa de la península y toma un barco. Bueno, tampoco es que estuviera muy vigilada porque se pudo marchar fácilmente, o sea, evadir, escaparse del régimen de confinamiento, se marcha de la península y No, se, bueno, como tú dices, hay otras versiones que dicen que le dieron la libertad. no, bueno, hay una versión que dice, sí, pero lo parece que hay, donde hay la confusión, es que Ujú. dicen que la medida de libertad llegó después que ella ya se había fugado, o Mm, sea, después que ella ya se había escapado del confinamiento, porque tú sabes que eso, bueno, como si incluso en la actualidad, tú sabes cómo es el tema con los tribunales, que se tarda sí, años. sí. Entonces, entonces en esa época, bueno, que la decisión del tribunal en la península que le levantó el régimen de confinamiento y le otorgó la libertad absoluta, la libertad plena, se dice que llegó unos meses o un año después que ella ya se había evadido, Marchado, sí. ¿no? Ujú. Sí, que se Sí, había marchado. que Bueno, es un tema con varias versiones, ¿no? Pero exacto, bueno, con lo más, varias. pero la cuestión es como tú la estás contando. Exacto, bueno, el caso es que, bueno, el caso es que se marcha a Estados Unidos, como tú dices, hace escala en Estados Unidos y después consigue llegar a Venezuela, al territorio que controlaban los independentistas, y se reúne de nuevo con Arismendi menos de 3 años después que se habían separado, ¿no? Entonces, bueno, pero entonces, claro, los matices son importantes porque tenemos que en realidad, como se ha dicho, en condición propia de presa, solamente estuvo poco más de un año. Solamente estuvo de presa un poco más de un año porque después al llegar a la península la liberan de la cárcel y la ponen en confinamiento, que es como una libertad condicional, y luego estuvo solamente un poco más de un año más, pero en régimen de confinamiento, ¿no? Que eso ya como estar libre, ¿no? Durmiendo en la casa de la pareja esta que se había Es como una hecho pensión de ellos. de 10 reales. Exacto, exacto. Entonces, pero prensa como tal solamente estuvo poco más de un año. Y de ese poco más de un año que estuvo presa, hay que tener en cuenta que hubo un periodo que estuvo, sí, que estuvo presa, pero en un convento en Caracas, ¿no? Que claro, un convento tampoco es como Sí, una cárcel, ¿no? no, La etapa más dura, sí, y no, algo que la que sí, etapa más dura sí. fue al principio, cuando estuvo en los fortines de Margarita, eso sí es cierto. Pero bueno, pero también hay que ver, porque mucho se ha dicho que habría que ver hasta qué punto es, se ha hablado de vejaciones, casi de tortura, no sé qué, hay que ver qué parte de eso es real o es exageración, ¿no? También Sí, habría que tomarlo en exacto. cuenta. Hay mucha leyenda negra en torno a ese breve periodo en los fortines de Margarita, ¿no? Y muchos dicen, no, que perdió su hijo por culpa de los maltratos. Pero es que vamos a ver, hay mujeres que hoy en día, lamentablemente, en libertad, pierden a su hijo, hacen abortos espontáneos, ¿no? Y eso es algo muy común, ¿no? No hace falta ser vejado ni torturado para, pues, perder un niño, No, y es y más tan jovencita como estaba ella, a la edad tan temprana, ¿no? claro, porque en esa época la tasa de mortandad en los partos era muy grande también, ¿no? Y bueno, y solamente, exacto, agregar que respecto al matrimonio de ella con Arismendi, claro, la circunstancia, como tú dices, la enorme diferencia de edad, pero es que la circunstancia, porque ella había perdido la mayor parte de su familia durante el periodo de la guerra a muerte, porque claro, su familia estaba del lado independentista y su padre había muerto en Ocumae durante los combates, precisamente antes de que llegara Ismendi con su ejército en aquella derrota que sufrió, había muerto a manos de los realistas en Ocumae, otro hermano suyo había muerto también, después mucha de la familia había muerto en la emigración a Oriente, y entonces, claro, cuando ella llega a Oriente, ella y lo que queda de su familia, su madre, un hermano, no sé qué, estaban desamparados y entonces, claro, un matrimonio con Arismendi, que era una figura todavía de poder del bando independentista, dentro de la República, era como una vía de escape a la situación de miseria y desamparo en la que se encontraba. Que no quiere decir que, bueno, que, no, que
antes de que alguien salte, no quiere decir que después no se haya pues, enamorado, lo que sea, de su esposo, ¿no? Pero que el matrimonio en principio se vio más como una fórmula de escape a una situación de desamparo y miseria. Bueno, y luego lo que hemos matizado respecto a a la detención y todo esto de, bueno, que cada quien saque sus conclusiones. Hay mucho de mito en todo este tema en torno a la figura de Luisa Cáceres Arizmendi, ¿no? Pero bueno, ahí está la documentación y cómo fueron los hechos en verdad, ¿no? Y también en cuanto a algunas fuentes primarias que lo cuentan en forma jocosa, como este legionario inglés, ¿no? Que por cierto, este legionario inglés, Efraín, describe a Juan Bautista Arizmendi de una forma muy particular y creo que sería bueno citarlo, ¿no? En sus memorias si quieres te las nombro en inglés, porque antes las dije en español. En inglés es The Recollection of the Service of 3 Years during the War of Determination in the Republics of Venezuela and Colombia by officer of the Colombian Navy. Pero no Así, podía ser más largo, por... así es en inglés, ¿no? Antes lo dije en español más corto, pero bueno, como bien dije, este libro, estas memorias fueron publicadas en Londres en 1828 y lo describe de esta manera abrimos comillas, es de origen medio criollo, medio indio, en sus rasgos lo uno, en su cabello muy parecido a lo otro. Es alto, fornido y musculoso, si bien enjuto y delgado, y capaz de soportar increíbles fatigas y trabajos. Tiene unos 54 años de edad, aunque parece más viejo. La ansiedad constante, la vida dura y varias heridas han colaborado más que el tiempo a labrarle los surcos hondos que marcan su figura batida por las intemperies. Así, fuertemente mellado por la vida, revela su aspecto una expresión peculiar de ferocidad, que su sonrisa aumenta. Cuando se ríe, nunca deja de producir cierto escalofrío momentáneo, y la terrible torsión de los músculos de su rostro que la risa produce solo puede compararse con la de una hiena. Siempre expresa su disgusto con esta mueca diabólica, acompañada de una larga exclamación sorda, como un rugido de tigre refrenado, mientras los ojos le lanzan relámpagos de venganza, y si en tales momentos se halla a mano el objeto de su cólera, la muerte de la víctima es inevitable. Su aspecto general podría impresionar al observador superficial y hacerle creer que se haya acostumbrado a escenas de horror y sangre, al punto que le dan más placer e inquietud. Creo, no obstante, firmemente que las medidas sanguinarias que ha adoptado contra los enemigos de Colombia se han debido más bien a un estado de ánimo impulsado a la venganza por la barbarie inhumana de los que se sometieron a tantos de sus compatriotas al sacrificio, que a una carencia original de humanidad, y que si hubiera vivido tiempos más pacíficos hubiera sido ornamento de la sociedad en que se moviera. Fin de la cita. Claro, por supuesto, este legionario británico sirvió a las armas de la República, por eso es que lo justifica de alguna manera todas esas atrocidades que cometió Juan Claro, Bautista Arismendi. Pero bueno, para que no digan que solo usamos una sola fuente, que con estas dos últimas de este legionario británico, también hay otra fuente que lo describe, Efraín, y la voy a citar, que es del historiador venezolano del siglo XIX, Juan Vicente González, que cita en su biografía del año de 1858 sobre José Félix Rivas lo siguiente de la figura de Juan Bautista Arismendi. Abrimos comillas. ¿No veis esa cosa verde amarilla de ojos parduzcos, surcado el ceñudo rostro de duras líneas que se chocan, su habla una jeringosa, bárbara y sanguinaria? Es pequeño de cuerpo. La parte posterior del cerebro está desarrollada ampliamente, como la del tigre. Su acento imita el acento español, como remedan algunos animales carnívoros los gritos de sus víctimas. ¿De qué laguna habrá salido este batracio? Ninguna piedad en el alma de bronce. Jamás se sació de víctimas su corazón cruel. Solo quedó inaccesible entre caldazos y espectros el corazón de hiena de Juan Bautista Arismendi. Cerramos comillas. Y también señala el mercenario Tucudrel Hostens en sus memorias que Bolívar se refiere a Arismendi de la siguiente forma. Abrimos comillas. Temo a este hombre a su carácter. Es obstinado y cruel. Es hombre peligroso y ambicioso que gobierna la isla de Margarita con gran despotismo. Es bruto absoluto, sin educación ni conocimientos y de baja estirpe.
Y algo también curioso sobre Arismendi es que el mismo Bolívar, cuando tenía que hacer alguna medida impopular, llamámoslo así, él mismo decía, me voy a lanzar un Arismendi, voy a hacer un Arismendi. O sea, imagínate que hasta el propio Bolívar le tenía cierto miedo, digamos así, a la figura de Arismendi. Dice que fue el sicario justamente de él, ¿no? El sicario de Bolívar, como hemos nombrado el podcast de hoy, ¿no? Sí, yo creo que es un perfecto epílogo y es muy ilustrativo las descripciones que hace. Entonces, y uno hasta de su propio jefe, de su propio amo, todo el mundo sé las descripciones que hace y son hasta bastante impresionantes respecto al físico y a lo que transmitía con su rostro y su gesto, bueno, de una persona que resumaba peligro y un odio enfermizo, ¿no? Y una capacidad asesina enorme, ¿no? Bueno, eso es lo que uno puede sacar de esas descripciones, ¿no? Pero en fin. Sí, exactamente. Bueno, ya estamos llegando al final de este podcast. De verdad que ha sido todo un placer, como siempre, hablar de estos temas históricos que nos unen de un lado y de otro del charco de Efraín. Y más, y bueno, aprovechando que el día de ayer fue un aniversario más de la muerte de este personaje, ¿no? Juan Bautista Arismendi, uno de los caudillos más sanguinarios de la guerra secesionista en Venezuela. Así que bueno, las cámaras de Venezuela Provincial son todas tuyas para despedirte de nuestro público. Bueno, como siempre ha sido un gran placer estar contigo y compartiendo y al servicio, como siempre, de los espectadores, ¿no? Para llevarles otra visión, la que dentro de nuestros recursos y capacidades es la mejor posible, ¿no? La más ilustrativa y la más exhaustiva, ¿no? E invitarlos, como siempre, a que profundicen en cada tema y cada personaje que nosotros tocamos por aquí en estas tertulias. Y bueno, y simplemente espero que la hayan pasado bien y que, como siempre, se queden aquí en la Casa de Venezuela Provincial para los siguientes eventos con todos y cada uno de los invitados. Así es, Efraín. Bueno, también recordarles que si les gustó este video, darle me gusta y compartirlo para así llegar a más público. No dejen de suscribirse al canal de YouTube de Venezuela Provincial. También les recordamos que nuestros artículos de investigación histórica los publicamos siempre por nuestras redes sociales, como lo son Instagram y Facebook. Ahí Efraín también de vez en cuando publica sus artículos históricos, ¿no? Aprovechamos para enviarle un fuerte saludo y abrazo a nuestros mecenas y patrocinantes, como lo son Gabriela Arrieta, Ángel Suárez, Juan Cristóbal García, Lomeli Sam, Daniel Sierra, Domingo González, Miguel Curbero, Mario Pérez y la miembro del canal de YouTube África del Valle, que también por ahí pueden apoyarnos, ¿no? Haciéndose miembros del canal de YouTube y también a través del Patreon de Venezuela Provincial, con tan solo 1 euro, lo que puede costar, no sé, un refresco en un supermercado hoy en día, pues ya nos están apoyando en esta labor de divulgación histórica, tanto en el Patreon de Venezuela Provincial como haciéndose miembros a través del canal de YouTube. Así que bueno, Efraín, te mando un fuerte abrazo hasta la hermosa isla de Tenerife y hasta una próxima oportunidad. Hasta luego, chao. Chao, chao, adiós.